Si no ha visto el segmento anterior durante unos días, lo miró brevemente y rápidamente para recordar algunas de las cosas de las que hablamos. Este fue un tobogán en el que nos detuvimos. Esta diapositiva en la que nos detuvimos trataba sobre un organismo unicelular y todas las cosas que tenía que hacer y los desafíos que enfrentaba. Además, en el fondo de todo esto, estábamos hablando de tecnología y sus limitaciones. Y ahora vamos a trasladar el tránsito, progresivamente paso a paso, al organismo multicelular. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva tiene un resumen de algunas de estas cosas. Ya habrás escuchado algo de esto en la primera lección, que las células individuales tienen un número limitado de máquinas biomoleculares. Y uno de los avances que se produjeron gracias a la evolución es que se obtiene una división del trabajo entre diferentes tipos de células. Un tipo de célula es, hay muchos tipos de células diferentes en nuestro cuerpo. Tienen nombres de los que quizás hayas oído hablar antes. Las células musculares realmente se llamarían mioblastos, pero no es necesario que lo sepas para esta clase. Y una célula del músculo cardíaco sería una célula del músculo cardíaco. Una célula del hígado se llamaría hepatocito. Tienen una forma particular, y esa forma y su función les confiere su tipo celular. Están todos en mí trabajando juntos en un sistema social para que el todo sea mayor que la suma de las partes. Y veremos algunos ejemplos de eso en un momento. Existe esa división del trabajo de la que hablamos, que diferentes tipos de células tienen diferentes funciones. No tienen que hacerlo todo. No todos tienen que encontrar comida, refugio, pareja y reproducirse por sí solos. Diferentes tipos de células están especializadas en hacer esto. Y aprendiste sobre la necesidad de encontrar comida, refugio, encontrar pareja, reproducción. Lo aprenderás si aún no lo has aprendido en el segmento de ecología, que es en otro curso además de este. Para elegir una analogía macroscópica, algo que puedes ver con tus ojos porque las células son muy pequeñas, para algunas personas son una abstracción y parecen difíciles de entender, sabes de cosas que existen en los sistemas sociales que puedes ver con tus ojos. Punto. Las abejas viven en sistemas sociales y las delgadas en sistemas sociales. En los sistemas sociales, tienen una división del trabajo. Tienen diferentes tipos de células. Por ejemplo, aquí hay una reina y luego hay otras reinas menores alrededor. Estos son huevos que se están poniendo aquí. Hay trabajadores, hay drones. Todos tienen. Bueno, no todos los insectos tienen necesariamente la misma información genética, pero en gran medida tienen la misma información genética. Y esa división del trabajo les permite hacer más cosas porque no todos tienen que poner huevos, no todos tienen que reproducirse, no todos tienen que encontrar pareja. Entonces, con esa división del trabajo, pueden sacar la madera de una ladera de una montaña en África porque esta especie en particular proviene de Sudáfrica. Pueden deforestar la ladera de una montaña en solo unos días debido a la división del trabajo y al tamaño que puede llegar a tener el sistema social. En las siguientes dos diapositivas intento mostrarles algunas imágenes macroscópicas para darles una idea del número limitado de máquinas biomoleculares que existen. Entonces has visto cosas como esta. Estos son juguetes para niños. Lo reconozco, y reconoces que estos son Tinker Toys. Si nunca has jugado con ellos, puedes buscarlos. Todavía están a la venta en el mercado. Uno de los propósitos de esta diapositiva es mostrarles que cuando una célula cambia de función, tiene que cambiar su ingeniería. Si cada celda tiene un número limitado de piezas, entonces solo puedes cambiar tu ingeniería hasta cierto punto sin desmontar algo más. Lo que se muestra aquí abajo es el número de piezas en este cuadro rojo que puse en la parte inferior. Está el número de piezas que utilizo para hacer esta estructura. Bien, y lo que hice básicamente fue un cubo. No, casi se podría decir que era un poco rectangular. Pero es una especie de cubo y sabes. Puedes ver el tamaño de esta caja y lo que quiero hacer es reestructurarla. Conjunto de juguetes Tinker que ves aquí. Quiero reestructurarlos en una estructura mucho más larga. Pero si tengo un número limitado de juguetes para hacer eso, mira la siguiente diapositiva,
Para hacer eso, para hacer esta estructura mucho más larga, tuve que hacerlo, usando el mismo número de piezas, porque hay un número limitado de máquinas biomoleculares. En la celda, tuve que desmontar el cubo para hacer esta estructura larga y puntiaguda. Observe qué tan atrás tuve que tirar la cámara. Mira el tamaño del contenedor de Tinker Toy en el anterior. Imagen aquí mismo. Mira su tamaño. Y ahora mire este y vea cuánto tuve que alejar la cámara. Podría hacer una estructura muy grande, pero tuve que desmontar todo lo demás que existía para hacer esta estructura larga porque la célula individual tiene un número limitado de máquinas biomoleculares. Pero cuando tenemos la división del trabajo, eso es lo que dice esta diapositiva, cuando tenemos la división del trabajo, entonces una célula individual no tiene que hacerlo todo, y el organismo en su totalidad, el organismo multicelular, se vuelve más grande que el resto. Suma de las partes. Así que echemos un vistazo a uno de estos ejemplos. Entonces esto proviene de un organismo multicelular como tú. Bueno, en realidad es de un ratón, así que no es de un humano, pero de todos modos son mamíferos, así que son como tú. La tecnología que se utiliza es microscopía electrónica de barrido y esta vez todo se muestra en esos diferentes niveles de gris de los que hemos hablado antes en el primer segmento de esta conferencia. Puedes ver celdas de diferentes formas. Así que déjame mostrarte uno. Aquí arriba hay un linfocito. Note esto más o menos esférico. Aquí hay otro linfocito, más o menos esférico, otro linfocito. Luego está el endotelo reticular. No es necesario que conozca estos nombres ahora, sino las células endoteliales reticulares que se extienden en estos largos segmentos que interactúan como este. Tiene una forma muy diferente y tiene una función diferente en el ganglio linfático. El macrófago está sentado aquí, extendiéndose de esa manera. Son todos de diferentes formas y tamaños. Todos estos son tipos de células diferentes en esa división del trabajo. Déjame borrar estas líneas para que no te distraigan y puedas volver a mirarlas. Una cosa más que quiero que vean, porque volveremos a esto en la lección 2, es que al mirar esto se trata de un macrófago, incluso está etiquetado como MA, para que sepan que es un macrófago. Esa es una abreviatura. Mire estas pequeñas proyecciones en forma de dedos que se extienden por todas partes. Esta es la forma en que las células se comunican con otras células. Lo hacen de una manera muy delicada. Y haces las cosas de una manera muy delicada. Si te acercas y ves a un amigo y una de las cosas que podrías hacer es extender la mano y estrecharla con el meñique, las proyecciones en forma de dedo que encontraremos se llaman filopodios. Estarías estrechando la mano y esto sería una señal para la mano de esa persona de que estás estrechando. No tienen manos, pero pueden. Dedos temporales, y estos dedos temporales tienen sensores que descubriremos que tienen receptores, pero no quiero usar ese término muchas veces en este momento. Pero químicamente vamos a encontrar que perciben su entorno con receptores que están incrustados en la membrana plasmática de estas células. Y cuando una célula se acerca y toca a otra, pueden transmitirse información entre sí a través de estos receptores. ¿Qué está sucediendo realmente? Bueno, quiero contarles lo que está sucediendo en esta diapositiva, pero antes de hacerlo, tengo que contarles un poco sobre un ganglio linfático. Un ganglio linfático es, y aprenderá mucho más sobre los ganglios linfáticos cuando lleguemos al sistema inmunológico, pero un ganglio linfático es un lugar en su cuerpo por donde se transportan los líquidos para que las células puedan generar una respuesta inmune. Si usted está contrayendo un virus del resfriado, por ejemplo, o si tiene una infección bacteriana para estimular la actividad de todas estas células, el líquido está pasando. Entonces el ganglio linfático es hueco por dentro. Supongo que puedes ver el vacío de esta manera. El ganglio linfático es hueco por dentro. Puedes ver mi ojo aquí mismo. Y lo procesaron para microscopía electrónica de barrido. Y antes de cortarlo, antes de cubrirlo con metal, básicamente tomaron una hoja de afeitar y la cortaron aquí mismo y lo abrieron. Entonces es como tener una cáscara de nuez y estás abriendo y mirando hacia abajo dentro de la nuez sin líquido alrededor. Y estás viendo las células hablando entre sí. Y eso es en realidad lo que está sucediendo entre este linfocito y este macrófago.
Estas cosas delicadas que ves, estos filopodios que ves, están transmitiendo una señal de esto. Si esto fuera un linfocito B o si fuera una célula T colaboradora, lo dejo como linfocito B ahora mismo, comenzaría a producir una respuesta inmune para ayudar a sanar el cuerpo, para deshacerse de la infección que podría estar sucediendo en su interior. Todas estas células, aunque tienen funciones diferentes y tienen máquinas biomoleculares diferentes, tienen ADN idéntico. Su ADN es idéntico, pero tienen lo que se llama expresión genética diferencial. Significa que, si bien el ADN es idéntico, solo hay ciertos subconjuntos de genes que están activados. Y ese subconjunto que se activa para convertirlo en un linfocito B es diferente del subconjunto que se activa para convertirlo en un macrófago o en una célula retículo endotelial, por ejemplo, aquí. Así es como existen todos los diferentes tipos de células de nuestro cuerpo, expresión genética diferencial del mismo conjunto de ADN. Déjame pasar la página de mis notas. Así que veamos. Creo que voy a continuar por 1 o 2 minutos más. Este fue mi ejemplo más detallado de esta diapositiva en particular, pero quiero mostrarles algunos otros ejemplos vistos mediante microscopía electrónica de barrido. Aquí hay otra imagen de algo que es parte del sistema inmunológico. Este es un SEM, por lo que está todo en gris. No tiene un pseudocolor y se alimenta de 2 bacterias. Hay una bacteria aquí y una segunda bacteria aquí. Y esta cosa más grande a su alrededor con todos esos dedos, esos filipodios, es el macrófago. Y está llegando a todos lados. Ha estado detectando el entorno, buscando bacterias porque su función es comerse aquellas bacterias que normalmente invadirían el cuerpo y destruirlas. Y entonces, la forma en que configuraron este experimento es que agitaron estas cosas, las mezclaron en un tubo de ensayo. Esta célula entró en contacto con sus proyecciones en forma de dedos con esta bacteria aquí mismo y están viendo la pared celular de la bacteria, por eso es tan suave. Este es el borde del macrófago justo aquí. El macrófago se mueve de esta manera, se mueve de esta manera. Esta área es el labio, en cierto sentido, los labios de la célula. En cierto sentido, está haciendo una boca transitoria. Es como yo. Es como yo. Aquí es donde están las bacterias, y hago una boca transitoria y me voy a comer las bacterias. Se verá así. Esta área de aquí que acabo de colorear en rosa, y la misma área está aquí así, son los labios del macrófago que se extienden alrededor de las bacterias para poder atraerlas y básicamente digerirlas. Así que puedes ver la vista un poco mejor. Solo quería mostrarles otro ejemplo de funciones de algunos de los tipos de células. He aquí un tercer ejemplo. Esta es una diapositiva vieja. Esta vieja diapositiva llama a esto una célula T asesina. Esto realmente no es. ¿Cómo quiero expresar esto? Porque donde estamos en la clase, mucho de esto no tendrá mucho sentido, así que quiero hacerlo lo más simple posible. Los libros más antiguos, y hace como 35 años, la gente que trabajaba en el sistema inmunológico todavía estaba tratando de descubrir qué era todo. Sabían lo que hacía físicamente la célula, pero en realidad pensaron que era parte del sistema inmunológico específico, por eso la llamaron célula T asesina. Con el tiempo, se dieron cuenta de que tiene una fuente diferente como parte del sistema inmunológico no específico. Por eso omitieron la palabra T y la llamaron célula asesina natural, que forma parte del sistema inmunológico no específico. La célula T asesina está justo aquí arriba, donde estoy dibujando este espacio, y es algo rojizo. Esta es una célula cancerosa aquí abajo. Y la función de la célula asesina natural es pasar con los dedos, esos filopodios nos están alcanzando y decir, oye, aquí no perteneces. Voy a matarte. Eso es ser antropomórfico. En realidad el celular no dice eso, pero te voy a matar. Y luego lo que hace para matar es plantar una pequeña bomba, exocitizar un pequeño paquete de membrana de su propia membrana plasmática dentro de un plasma en la superficie de la célula. La célula asesina se aleja, pero la membrana plasmática tiene perforina y otros tipos de cosas que rompen la membrana plasmática de la célula cancerosa y los fluidos salen a borbotones.
La razón por la que no se ven fluidos saliendo a borbotones de allí es que en el piso de procesamiento, mediante microscopía electrónica de barrido como parte de la tecnología, se eliminan todas estas cosas que no están adheridas. Y entonces deja el agujero abierto porque están adheridos a otras cosas, pero el fluido que salió que tenía las moléculas de vida fue arrastrado. Pero están saliendo y esta célula cancerosa va a morir. Tenemos un par de imágenes más que quiero mostrarles, pero este es un buen lugar para que tomen otro descanso, tomen un poco de agua y tomen un sorbo de té. No bebas demasiado café. Te pondrá hiperactivo y es posible que no escuches. El té contiene cafeína más suave. Bien, nos vemos en un momento.